Qué alegría, qué bendición que en el día de hoy puedes conectar con nosotros en el podcast. Todo es mejor. La gente que nos está escuchando a través de las plataformas digitales, a través de la radio, la televisión. Bueno, es una alegría. Aquellos que no me conocen, soy el pastor Carlos Rafael. Hoy tengo un invitado verdaderamente de lujo. Para mí es un privilegio que comparta con nosotros y voy a pedirle a todos los que están aquí presentes en la grabación del podcast en el día de hoy que le den un fuerte aplauso. Erwin McManus, escritor, pastor, empresario, bueno, entre muchas cosas que hace, ¿verdad? Y está de visita en nuestra isla y verdaderamente es una inmensa alegría y privilegio una vez más el poderlo tener aquí. Hoy vamos a hablar un poco sobre su más reciente libro. He leído varios libros de él. Me parece uno muy interesante, porque tengo que decir que uno de mis temas favoritos es el aspecto del comprender quizás la gente. El aspecto, soy muy fanático, aunque no lo he estudiado a nivel académico, pero soy muy fanático de la salud mental, de cómo la gente piensa, de cómo la gente opera, cómo se mueve. Y yo creo que este libro es definitivamente fascinante. A manera de introducción y para escuchar, ¿verdad?, todo lo que tiene para nosotros en el día de hoy. Erwin, se escribe mucho de comunicación verbal, no verbal. Este Pues libro es diferente. mi primer libro en comunicación, pero yo estoy comunicando para 66 años. Pero este libro es completamente diferente a lo acostumbrado de lo que se puede leer de comunicación. Sí, yo pienso que hay mucha gente que escriben en este área, pero siempre están hablando de métodos. Sí. Y no están hablando de las cosas más esenciales. Que nosotros como humanos estamos buscando conexión y queremos conectar uno a otro. Queremos entender y queremos que otros que pueden entender nosotros. Y no podemos conectar sin comunicación. Y cuando nosotros podemos comunicar de una manera sana, podemos conectar en una manera más grande, más bella, más humana. Y escribí este libro no solamente porque yo quería ayudar a cada persona a comunicar más fuerte, pero yo quería que cada persona pueda sentir que los otros lo pueden entender, que me pueden ver, que me pueden conectar. Porque yo pienso que cada persona tiene visiones, valores, propósitos, amores que tienen adentro de su alma y lo quieren expresar. Y muchas veces yo he hablado con gente que me dicen, yo tengo una emoción, pero no tengo las palabras para expresarlo. O yo tengo una idea, pero no tengo las palabras para explicarlo. Y eso para mí es una trágica, que tienes algo adentro de ti que quizás puede cambiar el mundo o quizás puede cambiar una vida, pero no tienes las palabras para expresarlo. Y también yo quería que teníamos una manera en que pudimos entender personas que son diferentes. Uh-huh. Porque pensamos que, hablamos, somos el mismo, ¿verdad? Pero el español no es tan fácil. Claro. Yo aprendí un poquito de español hasta yo tenía 4 años y después fui a los Estados Unidos de El Salvador y no practiqué español y lo perdí completamente. Y lo tenía que aprender otra vez cuando me puse maduro. Pero cuando empecé, yo estaba tan confundido porque ¿cómo voy a hablar español? ¿Como puertorriqueño o como cubano? ¿Como mexicano o de Argentina? ¿O voy a hablar con una persona de Colombia o una persona de España? Es un idioma, pero hay como 50 diferentes medios a hablar ese mismo idioma. Uh-huh. Y es porque el humano es muy complexo. Uh-huh. Y cuando nosotros empezamos a hablar, no solamente hablamos con un idioma, hablamos con frecuencias. Uh-huh. Frecuencias, ¿verdad? Y porque yo puedo decir, muy interesante. Y es una frecuencia, pero dice, muy interesante. Y cambia el sentimiento de que yo estoy explicando. Si yo digo a mi esposa cuando estamos peleando, nunca peleamos, pero imaginen que podemos hacer eso. Que yo digo, Kim, yo te quiero. Es diferente cuando dice, yo te quiero. Uh-huh. Las mismas palabras cambian en su significado.
Y ese es el mismo en la vida, que estás trabajando todos los días, tienes sus niños, tienes su esposo o esposa, tienes su jefe, tienes sus empleados. Y todos los días estamos hablando, usando palabras, pero no solamente estamos usando palabras, estamos usando frecuencias. Y si yo tengo una frecuencia, digo, tráigame café, porque yo estoy enojado con mi esposa y uso una frecuencia que es muy dura o muy brutal, ¿verdad? Pero yo puedo decir, tráeme café. La misma pregunta, las mismas palabras, pero cambia todo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que hace diferente este libro, este aspecto de la frecuencia. Y si nosotros pudiéramos, de manera muy simple, yo sé que algunos que nos estén viendo pueden haber ya leído el libro, otros se van a exponer a él y leerlo. De manera muy simple, ¿cómo podemos definir esa palabra frecuencia? Yo lo miré cuando me expuse al libro, a lo involucrar todo nuestro ser. Y tengo varias preguntas en ese aspecto de cómo yo me involucro como persona y todo mi ser se involucra en la frecuencia, pero cómo podemos de manera muy simple definir la frecuencia. Sí. La primera cosa que yo quiero ayudar a la gente a entender es que hay muchas frecuencias, pero yo he encontrado 7 que son más significantes. 7 frecuencias que usamos casi todos los días y que tenemos que poder escuchar y expresar también. Y cada persona, de mi perspectiva, todos tenemos todas las frecuencias. Okay. No es una cosa estática, como solamente es esto o es esto. Tienes esto, pero nunca vas a tener esto. No, el humano es muy complejo y muy dinámico. Y cuando crecemos, podemos agarrar más frecuencias. Y cuando una persona quiere aprender el arte de comunicación, puede usar 2, 3, 4, 5 diferentes frecuencias y usarlos cuando lo necesitan. Porque la persona con quien estás hablando, quizás ellos escuchan de una manera más fácil si usas una diferente frecuencia. Si quieres, yo puedo expresar qué son los 7. ¿Sí? Sí. Porque hay 7 frecuencias. Sí, vamos a ver si lo podemos sacar en español. Yo tengo aquí el translate. Yo tengo el translate aquí. El primero es el motivador. Ajá. El motivador es una frecuencia que me encanta mucho porque cuando yo tengo un amigo, una amiga que es motivador, siempre tiene energía, siempre es positivo, cree que yo tengo talento, que yo tengo potencial, siempre solo ve el más bueno en mí. Sí. Me encanta esa frecuencia porque esa persona siempre me da ánimo para vivir. Sí. Y cuando escuchas a una persona con frecuencia de motivador, dice, tú puedes, tú tienes talento, tú tienes la fuerza y sientes en su alma que te estás creciendo. La energía. Sí, yo puedo, sí. Y la creencia crezca en cada persona. Es creer. Y me encanta la persona que usa esa frecuencia porque esa persona da ánimo a toda la gente que lo escucha. Pero el segundo frecuencia de motivador es el retador. El retador es diferente. El motivador dice, tú puedes. Sí, tú puedes. El retador dice, tú puedes más. sí, tú puedes, pero no es suficiente. Tú tienes, te lleva a nivel extremo. Sí, no, te quieren sacar su potencial, quieren sacar su talento, quieren sacar más. Y lo han vivido. Ese que es retador lo ha vivido. Ellos viven así. El retador siempre dice, no es suficiente. Hay algo más. Me tengo que levantar más temprano. Tengo que trabajar más. Tengo que sudar más. Tengo que sangrar. Porque si tienes la frecuencia de retador, nunca es suficiente. Y una vez en cuando, si tienes una persona en su vida que tienes esa frecuencia y ese retador en su vida, siempre te están llamando. No, Carlos. Sí. No has terminado. Tú tienes más potencial. No, ¿por qué es tan, ¿cómo dice? Conformista, ¿por qué te conformes? No, es que siempre piensan que todos somos lazy.
Ajá. ¿Cómo se dice? Vagos. ¿Vagos? Ay, no conozco esa palabra. Mira que vagos soy. Sí, sí. Y yo digo, en mi iglesia, yo digo que es una zona libre de vagos. Y lo digo así públicamente porque así yo lo digo. Todo el mundo tiene que trabajar. Sí, el retador mira a todo el mundo que son vagos. Sí. No. Tiene que hacer más, tiene que hacer más. Los retadores encantan como a Kobe Bryant. Siempre hablan de él porque dicen, tú levantas a las 5, pero Kobe a las 4. Y verdad, yo fui a practicar básquetbol y ya estaba ahí Kobe, sudando, porque el retador siempre puede hacer más. Sí. Y para mí, en mi vida, me encanta tener gente que tiene esa frecuencia porque hay veces en cuando que yo estoy cansado o no tengo confianza, no tengo fe en mi habilidad o quizás pierdo un poquito de mi ánimo y ese retador me dice, no, papi, porque mi hija es retador. Sí. Tú puedes hacer más, papi. Te pregunto, Erwin, ¿por qué a veces no es bien visto el motivador y el retador? Aquí hay un fenómeno por las plataformas digitales y el público de gente que ataca a otros que tienen esa práctica. Nosotros lo vemos positivo, nosotros lo vemos de una manera inspiracional, lo vemos necesario. ¿Por qué hay gente que lo mira contrario? Pues hay dos razones, yo pienso que, pero uno es porque cada frecuencia tiene su sombra. Cada frecuencia tiene su expresión oscura. Como hay dos lados de la luna, una con luz y una con oscuridad. Y dos lados de cada persona. Y cuando tú eres un retador, pero estás en su alma oscura, se sale como manipulador. Sí. Si tú eres un motivador, pero estás en su oscuridad, se sale como un animador. Sí, animador. Y muchas veces cuando una persona lo escuche, está escuchando la sombra. O otra cosa, la persona está usando su frecuencia auténtica, pero la persona escuchando está viviendo en su sombra. Eso está buenísimo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Porque si tú tienes un motivo puro, ¿verdad? Sí. Y es un retador, ¿verdad? Y estás usando esa frecuencia, pero la persona escuchando es un retador, pero en su oscuridad va a decir, oh, no, me está tratando de manipular. O se quiere aprovechar. Sí. Pero por lo que está experimentando. Porque lo está experimentando por su condición. Claro. No la condición de la otra persona. Fascinante. El próximo, íbamos por Sí. el Araba Commander, creo. A ver. Sí. Y ya tenemos el comandante. El comandante. Tenemos el motivador, el retador y el comandante. El comandante es una persona que para ellos comunicación es muy simple. Hagas esto. Muévete de aquí, de allá. Sí, mueve esto por aquí, por allá. Y cuando tienes una persona en su vida que tiene esta frecuencia, nunca tienes la pregunta, ¿qué quieren que yo haga? Porque mi experiencia es esto. Mi esposa, quien ya ha casado 41 años, Wow. y su primero frecuencia es comandante. Mi esposa. Sí. Y yo pienso que también es la segunda y tercero. Sí, yo creo que todas las esposas. Sí. Mi esposa dice, yo solamente necesito una frecuencia, comandante. Y años pasados yo tenía que hacer decisión. No me puedo enojar cuando ella me está mandando. Ni sabe que me está mandando. Pero me levanto en la mañana y me dice, mueves el carro. Sí. Agarra los zapatos. Y la lista de todo lo que hay que hacer. Empieza así. La última cosa en la noche. Buenas noches. Apaga las luces. Sí, pone llave a las puertas. Y ya yo puedo entender que cuando mi esposa dice, apaga las luces, me está diciendo, mi amor, yo te quiero tanto. Me voy a la cama, pero voy a estar soñando de usted. ¿Me puedes hacer el favor para apagar las luces? Pero entendiendo, y qué interesante, porque eso yo creo que es de las herramientas que nos va a brindar el libro, entendiendo,
¿verdad? La frecuencia de la comunicación, Sí. pues entonces lo miro por el lado correcto Sí. de lo que me quieren decir. No necesariamente es que si sabemos que la frecuencia de ella es esa, Sí. pues no es que quiere mandarme, es que sí hay algo detrás de No, y sí se quiere mira, mandarme. Sí manda, pero sí manda. Sí, no, sí quiere. Sí manda, pero uno lo, Sí, esa uno es lo tu recibe intención, de la forma pero sí me quiere, correcta. sí me quiere. Sí, Sí, sí. Ama como quiere. Porque yo siempre empiezo con mi amor, yo te quiero. Y ella dice, yo te dije eso el año pasado, soy bien. Sí. Ahora hazlo. Pero mi hijo tiene 36 años, Aarón, y él también tiene como su frecuencia primero el comandante. Y cuando empezamos a estudiar esto, él me dijo, mira papi, yo sé que yo soy comandante y te voy a mandar 5 ideas y todos van a ser mandamientos. Pero de verdaderamente solamente son ideas. Pero yo sé que no puedo expresar ideas sin mandar. Porque es su primer Sí. frecuencia. Y ya tenemos una más buena relación porque yo lo leo y sí dice, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Pero yo sé que solamente son ideas. Sí. Pero es el comandante y solamente usa esa frecuencia. Pero también tenemos otro, el sanador. El sanador tiene una frecuencia muy suave. El sanador tiene una frecuencia que quiere crear una atmósfera Sí. no puedo hacer la palabra. Terapéutica. Terapéutica. Sí, es muy difícil esa palabra. Terapéutica. Terapéutica. Sí. Terapéutica, sí. Sí. Eso. Sí, y cuando usan la frecuencia de sanador, sientes que alguien te puede ver, que alguien entiende el dolor de su corazón, que alguien puede entender sus experiencias, que alguien puede ver que estás quebrado, que alguien puede entender por qué tienes tanto dolor, tienes miedo para amorar, tienes miedo para conectar. Cuando una persona tiene esa frecuencia de sanador, es un espacio de paz. Y es una frecuencia muy poderosa, muy fuerte, muy amable. Pero muchas veces me doy un chiste porque la persona que tiene esa frecuencia de sanador siempre te pregunta esto: ¿cómo estás? Sí. Pero todos preguntan eso, ¿verdad? Estoy aquí realizando un montón de cosas. Pero otros aquí. dicen, ¿cómo estás? Adiós. Pero el sanador dice, ¿cómo estás? Y tú dices, bien, gracias. No, de veramente. Me estoy mirando en un espejo. ¿Cómo estás? Sí. Y sientes que te están quitando la ropa y está viendo su corazón. Sí. Porque cuando ellos preguntan, ¿cómo estás? Tú sabes que ellos van a esperar para ver adentro de su alma, para ver si estás bien. Wow. Y muchas veces cuando escuchas a una persona hablar y usan la frecuencia de sanador, sientes, ¿cómo me podías ver? ¿Cómo me podías conocer? Era como, no había nadie más, solamente yo y tú hablando en este momento. Y pues hay otras frecuencias, sí. Me quedé fascinado. Sí, tenemos también el profesor. El profesor y mi amigo Javier, si lo puede decir, lo tiene como su primero, ¿verdad? Y el profesor, ¿qué tipo de trabajo quiere el profesor? Vivir su vida publicando libros. Porque el mundo es un mundo de ideas, de formación, educar, de data, donde podemos aprender y aprender y aprender. Y para la frecuencia del profesor, nunca aprende suficiente. Siempre hay más para conocer, siempre hay más para entender. Y esa frecuencia está lleno de data. Y dice, no me importa sus emociones, no me importa cómo sientes, no me importa su pasado, no quiero escuchar de su dolor o sus miedos. Miramos a los factos. Ajá, los hechos. Los hechos. Sí. Y solamente los hechos, y que dicen los hechos, es que vamos a hacer, ¿verdad? Y
Y una cosa que me interesa mucho de profesores es que ellos tienen esta convicción que yo he aprendido, si lo puedo pasar a usted, va a cambiar su vida. Y es la verdad, porque si conoces la verdad, El conocimiento. el verdad te da libertad. Sí. Y muchas veces un momento de aprendiendo algo cambia toda tu vida, ¿verdad? Sí. Sí. Y también tenemos la frecuencia del visionario. Y el visionario es la persona cuando expresan su frecuencia, te abren su imaginación al futuro. Te dan esperanza para mañana. Una cosa muy interesante del visionario, no solamente te dan una nueva idea, no solamente te dan una pintura de un futuro más bueno, no solamente te ayudan a ver una más buena versión de usted o su vida o el mundo, también te dan esperanza. Porque el visionario tiene en su alma un esperanza tan fuerte. Y lo creen. Y lo creen y lo pueden pasar a otras personas. Y eso es la razón que mucha gente por todo el mundo se juntan en domingos. Sí. No solamente porque buscan a Dios, pero porque buscan esperanza Sí. y buscan visión. Porque sabemos que, yo pienso que era Salomón que dijo que sin visión perdemos la razón para vivir. Y es un parte de la experiencia humana que cada persona necesita. Hay muy pocos visionarios. Esa frecuencia es muy rara. ¿De verdad? Sí, pero todos los humanos, toda humanidad necesita visión. Pero no importa si sale de su alma o entra de su alma. Necesitamos visión para la vida. Y esa es la cosa que es tan importante. ¿Cómo la transmite un visionario? Si son tan pocos, los tildan de locos, ven quizás cómo se transmite, Pero yo pienso que tú has experimentado eso, Carlos. Sí. Yo pienso que has escuchado a una persona que dice, Carlos, tú puedes cambiar el mundo. Sí. Carlos, tú tienes el potencial para cambiar el futuro de una persona. Es creerlo. Sí, pero cuando lo escuchas, se llena su alma y cambia cómo vive su vida. Sí. Y también la última frecuencia es la frecuencia más rara, es el Maven. Y la razón que no cambiamos la palabra es que de verdaderamente no hay palabra en español que expresa eso. Pero también no hay palabra en inglés. La verdad es, pocas personas entienden la palabra Maven, porque no es un experto. ¿Cómo te dice? ¿Experto? Porque cada frecuencia la persona puede ser experto. Ok. El Maven es la persona que no puede ver el mundo en la misma manera que todos los otros. Miran el mundo de afuera adentro, no de adentro afuera. Rompen el modo de cómo vivimos la vida, cómo miramos la humanidad, cómo pensamos de los problemas del mundo. Es como Elon Musk, que vimos, ¿es loco? Es genio. No estamos seguros, pero sabemos que es billonario. Sí, pero muchas veces, como Nikola Tesla, como Leonardo da Vinci, ellos tenían ideas de una realidad que todos pensaron, son locos. No puede ser, porque no sé los nombres, pero Da Vinci imaginó un helicóptero. Imaginó submarines, ¿cómo se dice? Submarines, ¿cómo se dice? Submarinos, sí, casi el mismo, sí, submarinos. Y no teníamos la tecnología para crear esas cosas, pero ya podía ver el futuro que nadie más podía imaginar. Y si no se hubiera imaginado, no se hubiera creado. Si no se hubiera imaginado, no se hubiera creado. Los Maven son muy importantes, pero también que confundan el mundo. Porque muchas veces, cuando un Maven expresa una idea, pensamos, quizás sí, quizás no. Y son heréticos. Siempre son heréticos. Porque ellos para ellos no importa si todos creen que es la verdad.
solamente que están siguiendo la verdad. Y muchas veces caminan solo. Wow. Sí. Y esos Wow. son los 7 frecuencias de comunicación. ¿Cuán necesitados estamos, socialmente hablando, de estar conscientes de esta frecuencia para ser intencional en el cambio social o la influencia a nivel social? Pues yo pienso que para tener una cultura sana, tenemos que tener todos 7. Porque necesitamos motivación. Claro. Necesitamos sentir que podemos. Necesitamos retadores que nos llaman para levantarnos para hacer más. Necesitamos comandantes que saben cómo hacer algo y que nos ayudan a encontrar la confianza para mover adelante. Y necesitamos sanadores porque el mundo está quebrado. Necesitamos profesores porque la verdad nos ayuda a mover into un futuro más bueno. Y necesitamos visionarios porque si no podemos ver un futuro nuevo, no podemos crear un futuro nuevo. Y necesitamos Muffins porque el mundo siempre está cambiando. Y tenemos que saber que lo imposible hoy es posible mañana. Yo creo que hay mucha gente que nos está viendo en el día de hoy que tienen grupos de personas. Donde quiera que hay grupos de personas se va a manifestar toda esta frecuencia. Nos ven pastores que se identifican, ¿verdad?, por lo que hacemos. Nos ven empresarios que tienen empleados. Yo creo que es una gran herramienta para hacerse consciente de la gente con quien uno va a trabajar y con quien uno va a manejar el día a día y esos grupos. Yo me preguntaba, porque quiero hablar un poquito antes de despedirnos de las sombras. Y yo creo que hay gente, yo creo que hay mucha gente que opera en la sombra, pero inconscientemente. No están conscientes quizás de la frecuencia. Sí. E inconscientemente operan bajo la sombra. Yo lo miro, ¿verdad? Y esto no es por atacar a nadie ni a ningún asunto en particular, pero en el ministerio se mira mucho cómo hay gente que comete unos ciertos errores, como por ejemplo la manipulación, sin reconocer que pueden ser grandes motivadores. Sí. Pero rayan en la manipulación y en mi pensamiento no cabe un pastor que se levante por la mañana a decir, hoy voy a manipular a todo el mundo. No creo que eso exista. Pero en el subconsciente operan por la sombra en vez de operar por la frecuencia. ¿Qué de hacernos conscientes de la sombra? Es que la cosa es que nunca conocemos que estamos en la sombra. Porque no es la frecuencia que está en la sombra, es nuestra alma que está en la sombra. Wow. Y no podemos cambiar la frecuencia si no cambiamos nuestras almas. Tenemos que dejar la amargura, dejar el miedo, la duda, orgullo, todo. Y tenemos que agarrar esperanza y amor y gozo y paz. Y entonces el cambio tiene que ser dentro del alma. Y el alma, cuando se cambia, la frecuencia cambia. Y eso porque es muy difícil. Porque muchos me dicen, ¿me enseñas cómo cambiar mi frecuencia? Claro. Y yo digo, no puedo cambiar su frecuencia si no cambias usted. Wow. La frecuencia te sigue a usted. Wow, eso Sí. está buenísimo. Sí. Sí. Y si queremos mirar las sombras muy pronto, sí. Y no sé si conocen el show, no sé si lo debo decir, pero ¿conocen el show Succession? Succession, no lo he escuchado. No. Aquí en Puerto Rico. No lo he escuchado. ¿No? Hay un show que se llama Succession, que era muy grande en los Estados Unidos. Y yo trabajo con mucha gente en el mundo de negocios. Okay. Y le dije, mira, dame un show y yo te voy a enseñar las frecuencias. Ajá. Pero me dieron el show Succession. Y es un show del mundo de negocios, de billonarios, una familia que tiene billones. Y es un show muy oscuro. Y yo busqué las frecuencias y ni podía encontrar una. Wow. Y me dio miedo, quizás no trabaja este método. Pero después regresé solamente buscando las sombras. Y los 7 sombras estaban ahí completamente. No solamente una vez, pero cada vez, por los 4 o 5 años. Que estuvo el show. Se sabe ese show. Porque los caracteres nunca cambiaron
de sus sombras. Y esa es la cosa que tengo que explicar. Su sombra quizás te va a dar más éxito Wow. de su frecuencia auténtica. Wow. Porque si usas la sombra, puedes usar gente y ganar dinero. Sí. Pero vas a ganar el mundo, pero perder su familia Wow. y perder su Fascinante. alma. Fascinante. Y eso que quiero explicar, porque una persona dice, ¿cuál es la estrategia más buena? Digo, no. Mira, en este mundo la estrategia es usa su sombra Sí. y no te preocupas cómo estás destruyendo el mundo, Wow. porque puedes ganar todo, Sí. pero vas a perder todo. Ujú. Yo estaba en una junta con 200 personas que sus compañías por menos tenían $100 millones. Y estaban ahí y casi todos eran solteros. Era muy interesante. Wow. Porque no querían esposas, no querían niños, querían carros, Y el tiempo libre aviones, para poder trabajar y poder viajar. Sí, experiencias, quieren. Y cuando me preguntaron hablar, me puse adelante y dije, mira, yo no voy a enseñarte cómo ganar más dinero. Yo te voy a enseñar cómo no morir solo. Wow. Qué poderoso. Y si vives en sus sombras, vas a morir solo. Wow. Porque las sombras rechazan y las frecuencias conectan. Que para relacionarnos, obligatoriamente hay que vivir por la frecuencia. Me llama la atención de que en un show sean tan marcadas las sombras Sí. y con todas las influencias que nosotros podemos recibir de las diferentes áreas, Sí. incluyendo la artística, pues eso es lo que transmite al que lo está viendo, el que está viendo el show y lo que recibe y lo que imita. Sí, esta generación solamente tiene ejemplos de sombras. Hmm. No hay muchos ejemplos de frecuencias, De frecuencias. auténticas. Pues hablamos de las sombras. Mira, Sí. el motivador tiene una sombra que llamamos animador. Porque el animador se presente perfecto, escondiendo quién de verdaderamente es. Tiene una máscara. Y porque para ser auténtico, tú tienes que dejar el mundo verte. Wow. Y es una cosa muy peligrosa. Sí, nos volvemos vulnerables, nos volvemos... Sí, el motivador puede ser animador. El retador puede ser manipulador. Porque el retador está sacando el más bueno de usted, pero el manipulador te está usando para su propósito. Beneficio personal. Sí, la sombra del comandante es dictador. El comandante te está mandando para su bueno, pero el dictador te está mandando para su bueno. Claro. Sí, y también el sanador tiene como su sombra devorador. Devorador. El devorador come emociones, Wow. no sana emociones. El devorador es la persona que dice, tú tienes que ser mi amigo, tú tienes que ayudar a mí, tú tienes que estar aquí para mí. Tú sabes, con un sanador está en su sombra cuando dice, yo esperé que tú eras más bueno amigo, Wow. pero no estabas ahí para mí. Sí. Sí, esa persona siempre está tomando y nunca está dando. Wow. Y es una cosa muy peligrosa porque el sonador entiende la alma y sabe cómo usarlo. Y después del sanador tenemos el profesor. La sombra del profesor es descalificador. Wow. Si el profesor te quiere dar información para que tú puedas ser más fuerte, pero el descalificador te quiere poner más pequeño para él sobresalir más grande. Sí, y eso que tienes que tener cuidado porque cuando es un profesor, pero no estás creciendo, tienes que empujar todo para abajo. Y la sombra de
el visionario es perfeccionista. Y el perfeccionista es la persona que dice, no solamente tengo visión, pero lo tienes que hacer así. Y si no es así, no sirve. Sí, y tiene que ser perfecto como medida. Y eso porque muchas veces la persona que está en su sombra, pero tiene la frecuencia de visionario, nunca puede cumplir nada, porque todo tiene que ser perfecto. Y la gente cuando están trabajando abajo de una persona así, es tan duro, es brutal en la cultura, porque todos tienen miedo que lo van a hacer de una manera imperfecta. Y después la sombra del Maven es el nihilista. El nihilista es la persona que pierde confianza en el futuro, que es desesperado, que no tienen esperanza. Desesperanzados. Ajá. Sí, y esa es la persona que dice, no hay Dios, no hay futuro, no hay propósito, no hay significado, Wow. no hay nada. ¿Y por qué hacemos, por qué tratamos? Porque el mundo se va a terminar de todos modos. No hay propósito alguno en su Y vida. hacen todas las películas apocaliptos. Sí. Sí. De las últimas preguntas que voy a hacer, la hizo una amiga, me pareció interesante. Usted ha escrito de Jesús y me preguntaba en qué frecuencia pudo haber sido la principal de Jesús. Yo creo que operó en todas, pero ¿cuál piensa que pudo haber sido la todos quieren principal? saber eso. A esa pregunta me la hicieron. Bien, por favor, hágasela allí a Erwin. No, yo tengo un ¿Cuál estudio que enseño cómo Cristo usa todos 7 de las frecuencias. Wow, tremendo. Sí, porque no podemos decir, ay, cuál frecuencia tiene Jesús o cuál frecuencia tiene Dios, porque nosotros no tenemos una frecuencia que Dios no tiene. Y nosotros somos expresiones de Dios. Claro. Pero la cosa que es más importante es tener en recuerdo que cuando Dios empezó todo, cuando Dios creó todo, empezó con su voz. Porque, con un sonido. Porque palabras crean el futuro. Y Dios empezó todo diciendo luz. Quizás con la frecuencia de comandante. Porque no era pregunta. Sí. Era decisión. Sí. Y Él puso esa voz adentro de tú. Sí. Él puso esa voz adentro de cada persona que nosotros también podemos crear con nuestras palabras. Pero no creamos universos afuera, pero creamos universos adentro. Porque cuando tú hables a una persona y dices, tú eres significante, tú tienes talento, tú tienes inteligencia, tu vida va a cambiar el futuro de una persona. Un universo está creyendo adentro de usted, con esperanza, con visión, con amor, con confianza. Pero si tú tomas un niño, una niña, y lo dices, tú es nada, nadie te quiere, Sí. no tienes talento, Sí. no tienes futuro, estás destruyendo el universo adentro de esa persona. Sí. Y eso me recuerda que cada palabra tiene el poder para crear o destruir. Poderoso. Yo creo que esto ha sido fascinante. Este libro es una obra de arte, es una joya literaria para todos los que tienen la capacidad de influenciar, y yo creo que eso es todo el mundo, en la familia, amistades, en sus grupos de trabajo, iglesias. Cuando nosotros tenemos la capacidad de poder interesarnos por la vida de otros, por qué son así, por qué operan como operan, y uno poderse quizás también acomodar a poder operar y trabajar con ellos, nos va mejor. Y esto es excelente herramienta. Yo hice un test, hice una prueba que yo también quiero que la gente pueda quizás participar de eso. Y voy a buscar aquí la página en el internet donde lo pueden conseguir para que lo puedan hacer. Y da los primeros 3
los primeros 3. Y tengo que ser sincero porque yo creo que me confundí un poco cuando estábamos hablando de la frecuencia, porque mi frecuencia principal era el healer, era el sanador, era mi frecuencia principal. Pero tengo que ser sincero y aquí voy a ser transparente. Hay veces que yo suelo ser o aparento ser gruñón. ¿Se entiende la palabra gruñón? Not anger. Grumpy. A veces parezco grumpy, pero la verdad es que yo voy a ser esa persona que te va a decir, ¿cómo estás? Yo voy a hacer, y de repente tuve un poco de confusión hasta que vi que también la segunda es motivador y la tercera es commander. Y yo pensaba que podía ser más commander, pero sí llegué a realizar el hecho de cuando uno se sienta con alguien y la ocupación de ese cómo está, para mí fue valioso. Y voy a buscar aquí la página en el internet donde pueden accesar y hacer esa prueba, es contestar unas preguntas. Sí. Y contestando esas preguntas, les da una dirección de cuáles son esas frecuencias principales. Y por supuesto, pues aquí en el libro, poderlas amplificar y poder ser de beneficio. Voy a buscar aquí rápido el email para buscar la página en el internet. Aquí está, a ver, no me preparé, no lo tenía aquí. Ay, si alguien me ayuda ahí en la producción y me envía eso rápido a la página en el internet, porque ahora no encuentro eso. Ahí está, de producción, porque yo quisiera que todo el mundo accesara a esa página y no solamente la accesara para hacer la prueba, que también puedan. Es The 7 Frequencies Test. Y ahí entran, the7frequencytest.com. Ahí entran, ahí pueden hacer, contestar las preguntas. Y entonces también lo pueden ver aquí en el enlace. Y eso le da una dirección maravillosa. Y por supuesto el libro ya está en las librerías en Puerto Rico. Sí, aquí en Bookmark. Ya está en las librerías, está en Bookmark. Voy a estar en Bookmark. Mañana. Sí. Esto hay que lanzarlo rápido. Porque mañana va a estar en la presentación del libro oficial en Bookmark. Y si no, también. Pero voy a firmar libros y dejamos ahí libros ya firmados. Excelente. Si quieren regresar. Pero cuando vean esto, yo creo que ha sido un maravilloso tiempo. Gracias, Erwin, por la oportunidad. Gracias por el privilegio, por compartir con este servidor. Para mí ha sido enriquecedor y esta conversación en lo personal, de verdad que... ¿Y cómo estás? Que vale mucho. ¿Cómo estás? Ahorita hablamos de cómo usted está en Puerto Rico. Gracias por sintonizar, de verdad. Ha sido un privilegio, ha sido una gran bendición mantente siempre conectado con todo lo que hacemos. Siguieron las plataformas digitales, hay algunas redes sociales que quiera compartir, hay algún otro enlace que quiera compartir con la gente que nos está viendo, donde pueda seguirlo, donde pueda... Pueden ir a mi website, erwinmcmanus.com, y tenemos ahí muchas cosas para las personas en el mundo de negocios. Yo trabajo en ese mundo como un coach y también tenemos cosas profundamente espiritual para las personas que quieren entender más de su fe, tener relación con Cristo. Y si quieren... mis otros libros también están ahí. Tengo un libro que se llama Mindshift, Genio, aquí en español. Genio. Uh-huh. Y yo pienso que si una persona está tratando de entender cómo puede tener mentalidad para una vida más grande, ese libro también es muy importante. Sí. Este es un hombre, yo le llamo Wiseman. Este es un hombre sabio. Hoy lo tuvimos aquí compartiendo con nosotros. Definitivamente ha sido una vez más una gran bendición. Gracias por sintonizar. Mantente siempre en contacto con nosotros. Consigue en las redes sociales como @PR Carlos Rafael, de Pastor Carlos Rafael, o @FAV Caguas, nuestra iglesia Fuente Viva de Caguas. Qué bendición que has sintonizado. Nos veremos en una próxima ocasión.